bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo con esa misma alegría y entusiasmo con que hemos venido pues a rendir tributo, a darle gracias, gloria, honra y alabanza a ese Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto ella contiene. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. No somos todos los que somos, pero somos los que están. La hermana ¿cómo se llama? Melissa Margaret Bracamonte tiene a su papá hospitalizado. Esta semana me escribió antes de ayer. Y bueno, estamos para que por favor estemos orando por él. El papá está bastante delicado. Está en cuidados, ¿cómo es? Cuidados intensivos, cuidados coronarios. Pero bueno, Dios tiene el control de todas las cosas y sabemos que ya nosotros no vivimos afligidos por las circunstancias, por las situaciones. Siempre nos duele y a veces nos ponemos en situaciones, pero hoy por su infinita misericordia sabemos que son oportunidades. Amén. Que las oportunidades están allí para glorificar a Dios, que es todo para verlo a Él obrando en nuestras vidas, que cada situación que se nos presenta es para nosotros confirmar que somos hijos de Dios. Amén. Con esa fe y con esa fuerza y esa esperanza, pues es que tenemos que encarar todas y cada una de las situaciones que se presenten. Amén. Le damos gracias al Señor por ello. Una mañana bastante fría, un poquito lluviosa. Hemos estado ya viendo un poquito, no mucho, pero sí se ha sentido ya un poquito el frío de diciembre. Anteriormente se llamaba Pacheco. Le decíamos el Pacheco. Sí, eso tiene su historial en la, ¿cómo se llama? En la historia de Caracas, en su efemérides, en sus cuestiones, sí las tiene. Anteriormente, cuando yo llegué aquí, imagínense, yo venía del estado Zulia, eso fue en el año 73, venía de Maracaibo, y wow, llegué un 23 de enero. Imagínense ustedes, estaba aquel frío, no, todavía, y eso, yo no salía, estaba como decía uno, oye, como dicen en Zulia, tullido. O sea, no, en aquel tiempo pegaba bastante y no se iba, por ejemplo, ese frío duraba como hasta marzo, ¿no? ¿Ah? Bastante, no. Y las personas usaban de allí, pues esa costumbre que las personas usaban siempre chaquetas. Hasta eso hoy lo hemos perdido, no tenemos ya un frío como antes, pero siempre quedó lo del Pacheco y se disfruta también en Semana Santa, en Navidad también. Esa es una de las, aquí en Caracas por lo menos, es una de las formas de disfrutar también la Navidad. Bueno, vamos a seguir compartiendo en este tema revelador que el Señor nos ha dado en este tiempo, como es la personalización del Evangelio, de lo cual ya hemos dado 2 entregas, y vamos a seguir continuando porque una de las bendiciones maravillosas que tiene esto es que la personalización, como todos sabemos, es algo que yo tengo que hacer, ¿no? Pero no es un método, no es con un programa, no es con un método, no es con un programa, no es con algo dispuesto, pues simple y llanamente es un accionar en mí, y la personalización solamente con que yo tenga el conocimiento, con que yo viva evangelio todos los días, con que yo esté enfocado en el evangelio, pues la personalización toma lugar. Amén. O sea, ya no es el evangelio de Jesucristo, sino mi evangelio, porque ya lo tengo, ya soy el evangelio y yo no soy. Como somos desde el principio, la palabra dice en 1 de Corintios 6:17 que el Señor, no, Él dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo no dejo de decir esta cita porque es que lo importante es que nosotros conozcamos que estamos unidos con Él. Y si usted está unida con Él, si usted asume que usted es un espíritu con Él, ya la personalización toma lugar. Ya la personalización no la hace usted, la hace el Espíritu Santo que está en usted. Ya usted camina en el Espíritu.
ya usted comienza a tener discernimiento espiritual. El poder espiritual, los 5 poderes se hacen manifiestos en nosotros, de manera natural, de manera normal. Ya no vivimos conforme a los anclajes, a los rudimentos de la tierra, del mundo, como dice la palabra, sino que vivimos conforme a lo que Dios haya dispuesto para nosotros. Amén. Entonces, bueno, vamos a seguir. Se me movió el gato. No me digas eso. Y bueno, y le damos gracias al Señor por ello. Amén. ¿Cómo es la cosa? ¿No hay internet? Pero se cae, dice sin conexión. Ahora puedes poner los míos. Bueno, entonces la personalización tiene ese contexto, tiene ese contenido, y nosotros lo hemos venido viviendo, lo hemos venido discerniendo, y estoy sumamente agradecido de Dios por esa revelación en este tiempo. Agradecido de Dios por tener este tiempo para que nosotros conozcamos verdaderamente lo que es el Evangelio. Vamos a darle de manera pues que esta es como la tercera entrega, la personalicemos el Evangelio 3. Vamos a tomar hoy la cita de referencia de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 3, y también el 14. Amén. El versículo 14, versículos del 1 al 3 y el 14. En la introducción, leámoslo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el 14: y aquel Verbo, ¿cuál? Este del principio que le estamos hablando. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Padre, bendecimos tu palabra, te damos gracias por ella, te pedimos, Padre, que esta enseñanza, Señor, tenga esa continuidad en nosotros, edificándonos cada día, que podamos cada día percibirnos y afirmarnos en tu glorioso Evangelio. Te damos gracias y gloria porque tuya es, Padre. Espíritu Santo, toma tu lugar, sé tú hablando, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén, amén. No estamos saludando lo de las redes. Ok. Dándole continuación a este edificante y apasionante tema de la personalización del Evangelio, en que todos en este tiempo poniendo atención y debemos poner de manifiesto, con el propósito fundamental pues de asumir en nuestras vidas espirituales el contenido del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ya no es para nosotros el Evangelio, sino mi Evangelio. O sea, debemos tener un sentido de propiedad, apropiarnos de ello. ¿De qué? De que Cristo murió en mí. Amén. De ese Cristo divino. Cristo y yo uno somos. Entonces, de eso me debo apropiar. De eso, esa es mi vida. Saber que el Señor y yo uno somos. ¿Ok? Es decir, el Evangelio está en mí
pero yo estoy dentro del Evangelio. El Evangelio es el contenido del Evangelio, el Evangelio es Cristo. Y lo vamos a ver hoy. Entonces, de esa manera es que tenemos que vivirlo. De manera pues, que hemos venido conociendo sobre esta personalización que ya y que estamos llamados a asumir en nuestras vidas, de manera que esperamos que este tema de hoy, junto con los dos anteriores, nos permitan obtener las herramientas necesarias para dicha personalización. Amén. Pero algo que se ha puesto de evidencia en este tiempo, algo que hemos venido poniéndonos de estos temas anteriores y de hoy también, evidencia es que para poder personalizar el Evangelio, primeramente debemos conocer de manera determinada y clara lo que significa el Evangelio. Porque yo no puedo personalizar algo que desconozco. ¿Ves? Entonces, si yo voy a conocer, si yo voy a personalizar el Evangelio, lo primero que debo de tener es conocer qué es el Evangelio. ¿Ves? Entonces, eso es en lo que hoy vamos a hacer. Entonces, ya que este conocimiento es base, es decir, es la plataforma para la personalización. En tal sentido, hoy vamos a estar compartiendo en la introducción un tema que parte de un tema que la semana pasada el pastor Andrés Noguera de nuestra iglesia central Camino al Cielo, dicho tema pone de manifiesto lo que es evangelio, lo que no es evangelio y lo que es evangelio. O dicho de otra manera, la religión y el evangelio. Amén. Entonces, como discípulos creyentes, nosotros hoy, como discípulos que somos, creyentes, obreros y evangelistas, debemos diferenciar entre el evangelio y la religión. Eso es algo que para nosotros es indispensable, es base, es la plataforma en la que debemos caminar, ¿no? Es saber cuándo estoy y cuándo no estoy, qué es y qué no es. Y tenemos que conocer y manifestar lo que es realmente el Evangelio, ya que la gente, los creyentes puedan los creyentes puedan detectar de una manera sencilla y práctica lo que es el Evangelio. Donde hay lo que es el Evangelio, donde llegamos, donde hay Evangelio, ¿no? Donde se está manifestando, porque la gente, así también como los nuevos creyentes tienden a confundirlo, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros confrontamos, sobre todo en los campos, donde quiera que nosotros estamos llamados a hablar, a manifestar de quiénes somos, qué tenemos y qué podemos, de aquello de lo que Dios nos ha dado, de aquello. Entonces las personas pues tienen una gran confusión en cuanto a él. Entonces, aún en muchas de nuestras congregaciones cristianas hay esa confusión. Entonces nosotros sí tenemos que estar claros en eso. Y es que existen personas que tienden a confundir el evangelio con la religión, que es un claro indicativo de que desconocen lo que es evangelio. Porque para mí no debería de haber confusión si yo conozco el evangelio. Si yo lo conozco, si yo lo tengo, para mí no debe haber confusión. ¿Por qué voy a estar confundido? No importa, yo puedo ir donde me lleven, donde me inviten y puedo ir, pero debo saber verdaderamente si es evangelio o no es evangelio. Si lo que me está hablando el mensajero de ese día, donde yo fui, donde yo estoy, es correcto o es incorrecto. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas las debemos conocer. De modo que en este tiempo nosotros que hemos sido llamados de parte de Dios precisamente a manifestar el evangelio, a personalizarlo, debemos establecer y tener claro las diferencias entre estos dos términos, es decir, entre estas dos corrientes. ¿Cuáles son estas dos corrientes? La corriente de lo que no es evangelio y la corriente de lo que es evangelio. La corriente de lo que es religión y la corriente de lo que es evangelio. Amén. Entonces estas dos son dos corrientes y nosotros las tenemos que tener claras. Ya que hay personas que también hay que a veces piensan que se trata de lo mismo. Y esto no es así. De hecho, cuando escuchan
Tú llegas a cualquier parte y escuchas a una persona que dice gloria a Dios o hablas de Cristo y ya lo primero que este es un religioso. Lo primero que te hacen es etiquetarte como religioso y ya te ponen aparte, ¿no? No es que nosotros, lo que pasa es que, por ejemplo, mi hermana Glenn tiene su negocio en este tiempo, tiene un emprendimiento. Pero ese emprendimiento de ella ya está nomenclaturado desde lo que llamaríamos la economía o comercio. Ya, ¿me entiendes? Entonces no importa la magnitud ni el tamaño del negocio, pero ya pertenece a ese estándar comercial. No discrepan pues de que si es o no es, sino que ella es comercial. O sea, ya está metida dentro de ello y al final sabemos que eso forma parte de la economía. No estamos especificando cuál es su fondo de comercio ni a qué se dedica, sino que cada vez que usted tiene un emprendimiento, una cuestión, ya usted está en el área, ya estás en el estándar de comercio. Así también es la medicina, así es la ingeniería, así me está siguiendo, y así también es la religión. Entonces, si alguien, por ejemplo, echa caracoles, ese es un religioso. Metafísica lo llaman como religioso. Todas estas cosas, pues los ponen en todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, que para nosotros es natural, como espirituales que somos. Entonces, todo lo que es sobrenatural, lo que es espiritual, lo denominan religión. Entonces, nosotros sí tenemos que tener claro eso. ¿Qué debemos tener claro? Que nosotros qué es lo que es religión y qué es lo que no es religión. Amén. Entonces, porque ¿por qué porque proclames a Cristo o hables a Cristo la gente puede confundirse con la religión? Pues inmediatamente lo confunde con la religión. Eso no debería de ser. De manera que son muchas las personas que creen que evangelio es una religión más. Nosotros sabemos que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es una religión más de este conjunto de doctrinas religiosas que existen en el mundo. Y estas religiones incluso tienden a competir y compiten por tener más simpatizantes, seguidores y devotos, oidores y practicantes. Así son las religiones. Pero una cosa es ser religioso, que alude a las diferentes religiones existentes en el mundo, y otra cosa es ser cristiano, que alude a las personas que vivimos conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero el evangelio no es una religión. El evangelio es el plan perfecto que Dios creó para establecer el camino por donde el hombre pudiese volverse a Él, es decir, al reino de Dios. Porque todo lo que nosotros conocemos hoy, el evangelio, toda la obra perfecta de Jesús el Cristo, todo lo que Dios hizo es para establecer el camino para que nosotros nos pudiéramos volver a Él. El hombre ¿cómo está la humanidad entera? Separado de Dios, nacen con el pecado original y están condenados eternamente. Así está la humanidad. ¿Cuándo sucedió eso? En Génesis 3, en el versículo 6 específicamente, cuando el hombre desobedeció a Dios, tomó del árbol y comió. Ahí se perdió la vida. ¿Cuál vida? La vida espiritual que Dios le había dado al hombre. El hombre murió para Dios. Amén. Y como ende, cuando llenó la tierra, cumpliendo el mandato de Génesis 1:28, cuando llena la tierra, ya el hombre estaba muerto para Dios, estaba en tinieblas y se cumplió esto, pero de hombres que no eran hombres de espirituales, sino hombres terrenales. Entonces, Dios, que en su infinita misericordia, que nos amó hasta el fin, amó su creación, pues determinó un plan para que el hombre pueda volverse a Dios. El hombre no puede, en lo natural, no puede volverse a Dios, no puede encontrarse con Dios. De hecho, cuando Dios lo sacó del Edén, dice la palabra que puso serafines, ángeles, con espadas de fuego, por si al hombre se le ocurría volver.
O sea que desde el principio, después que Dios echa al hombre fuera, tuvo de él misericordia, pero lo vistió, le hizo túnicas de pieles, pero lo echó fuera, ¿no? Lo sacó y ya el hombre no, para que guardara el camino, así está escrito, dice, para que guardara el camino del árbol de la vida. O sea, para que no fuera a comer también del árbol de la vida y quedara en esa condición viviendo pecador eternamente y para siempre. Y dijo después Dios, no contenderá el hombre, mi espíritu con el hombre, porque él carne es, ¿no? Pero dijo una cosa, no contenderá para siempre, dijo el Señor allí. Allí ya estaba inserto, allí estaba diciendo, ese para siempre, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Eso está en Génesis capítulo 6:5, creo. Porque él lo dice porque ya Dios tenía un plan para que el hombre pudiera volviera a volverse a él. Por eso dice, ¿sí? No es eso lo que estaba buscando. No es 6:5, 6. Sí, pero no, 5 no, 6:5 o 5:6. No, 6:5 es 6:3. ¿Cómo dice? Ahí ya el hombre, Dios determinó que ya el hombre dejó de ser un ser espiritual. Esta es la fea ciencia, fue Dios mismo el que determinó que el hombre había dejado de ser espiritual y que ahora era un ser terrenal, carnal. Dios es espíritu. No, por eso que el hombre no puede encontrarse con Dios, el hombre no tiene cómo volverse a Dios, salvo por la infinita misericordia de Dios, como nosotros lo sabemos. Entonces, ese es el Evangelio. El Evangelio es la obra perfecta para que nosotros pudiéramos volvernos a Dios. Este plan perfecto creado por Jehová Dios Padre tuvo su inicio en Génesis 3:15, la simiente de la mujer, consumado en la cruz por Jesús en Juan 19:30. Pero debemos tener claro la diferencia entre estos dos términos o corrientes, ya que, como hemos dicho, hay personas que piensan y creen que se trata de lo mismo. Es tanto así, de hecho, cuando escuchan a alguien hablar de Dios, de Cristo, inmediatamente lo asocian a alguien religioso. De manera que hay muchas personas que piensan que el Evangelio es una religión más, y nosotros sabemos que esto no es una verdad tangible. Es así que la personalización del Evangelio nos permitirá sacar al Evangelio del oscurantismo, de estar encubierto, como está escrito en 2 de Corintios 4:3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún cierto entre el que se pierde y el que está iniciado. Esto es claro. Si nosotros no podemos manifestar el Evangelio, las personas se pierden, porque las personas rechazan a los religiosos. Las personas rechazan a los evangélicos. Donde quiera, las personas no quieren saber nada de evangélicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que sacar el Evangelio de donde está metido. Dice que está encubierto. Cuando está encubierto, cuando lo que dicen, cuando usted busca el contenido de qué significa encubierto, te habla de disfrazado, te habla de sí, está escondido, cosas que la persona no lo muestran, pues, ¿ves? Y por ello la gran importancia de nosotros personalizar el Evangelio, porque el Evangelio está encubierto. Y dice la palabra, entre los que se pierden está encubierto. O sea, ¿por qué está encubierto? Porque ¿quién se saca ventaja de esto? Vamos a ver el versículo 4. El versículo 4 dice, ¿quién saca ventaja? ¿Cuál? El Dios, el Señor, el entendimiento de los secretos,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Amén. ¿Cuál es esta luz? Amén. O sea, ¿qué hace? ¿Quién se beneficia de eso? Satanás. ¿Ves? Sella, impide que las personas conozcan verdaderamente, que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces nosotros no somos incrédulos. Nosotros, por la infinita misericordia del Señor, abrió nuestros ojos, abrió nuestro entendimiento. Entonces esta verdad no es maravillosa, está en nosotros, pero nosotros la tenemos que manifestar. Se tiene que manifestar, no de manera como una práctica constante. No, tengo que ir para que mi comadre, y me tengo que portar bien, para que mi comadre vea que... No, sino que donde quiera que usted llegue, escuche bien, donde quiera que usted llegue, llegó la luz. Amén. Y la luz quebranta las tinieblas. ¿Qué pasa con eso? Que al usted llegar, las personas deben de sentirse agradadas, el ambiente debe cambiar. Y no le extrañe que después su comadre, le diga, mira, comadre, huye, mira qué día tan maravilloso, mira, pasa, huye, ¿cuándo vienen? O sea, las personas deben anhelar que nosotros vayamos a sus casas, ¿no? Dice la palabra y estas bendiciones que yo les he entregado te seguirán donde quiera que tú vayas. Entonces, donde quiera que nosotros vayamos y lleguemos, allí está verdaderamente la manifestación de Dios, allí hay paz, allí debe haber, porque dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 3:17, dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Amén. Entonces, ahí está. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente creer y entender que qué es lo que Dios nos ha dado. Es Dios mismo morando en mí. Pero yo lo sé, yo soy quinto en orada. Pero no lo manifiesto, ¿no? Entonces eso se tiene que manifestar. Entonces no es una práctica de que se tiene que manifestar y yo no sé por qué no, nosotros no necesitamos eso. Nosotros simple y llanamente somos portadores de la gracia de Dios, y donde quiera que vayamos debemos ir conscientes de que yo soy un mensajero del Señor, de que Cristo mora en mí, de que yo lo voy a hablar. Si el Señor me inquieta a decirle algo a mi comadre, pues yo le voy a decir, comadre, mira, yo te voy a decir lo que está en mi corazón. Esto es así, papá, 2 o 3 palabras. Y déjelo allí, que el Señor hace lo demás. Amén. Y somos nosotros los hijos de Dios, discípulos de Cristo, los llamados a evidenciar, mostrar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar demostrando, y espero que ustedes puedan ver al menos 10 diferencias palpables que hemos traído para compartir, que diferencia lo que es religión y lo que es evangelio. Amén. Pero quiero enseñarles esto, o que lo compartamos con el propósito de que conozcamos con certeza y convicción. Cuando hablamos de certeza y convicción, estamos hablando de fe. Y esos son los 2 elementos fundamentales de la fe. Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, cuando hablamos siempre, donde usted vea que le dicen certeza y convicción, le están hablando de fe. Y con convicción de lo que es el evangelio. Entre otras cosas, también para que teniendo esta convicción puedan verse cada vez más a sí mismos, o sea, es decir, podamos vernos cada vez más a sí mismos, y de esta manera podamos conocer si estás viviendo en religión o en evangelio, si estás predicando religión o estás predicando evangelio. La religión es todo. Cuando hablamos de religión, la religión es todo lo que las personas, los creyentes hacen para ganar el favor de Dios. La religión son todas estas cosas, obras, las personas hacen y buscando la gracia, la misericordia, el perdón y aún el amor de Dios. Son organizaciones de hombres creadas por los hombres para el hombre. ¿Ok? Los hombres se agrupan, se reúnen y crean sus ordenamientos, crean sus reglamentos, como ellos entienden, y de esta manera pues determinan caminar asumiendo que Dios está con ellos y profesándolos, algunos con certeza, otros no con tanta certeza y con confusiones en sus vidas y confundiendo más aún a todos los creyentes,
¿no? Pero el Evangelio es una persona. El Evangelio es la persona de Cristo. Y eso lo debemos grabar y enraizar. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Dice que la palabra, nosotros, aunque la palabra no habla de la Trinidad, sabemos que Dios es la persona, Dios habla de la persona del Espíritu Santo, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio es la persona, porque la persona de Jesús, el Cristo. Porque el Evangelio, el contenido del Evangelio es Cristo. ¿Ven? Entonces, y lo vamos a ir conociendo. Es una persona. El Evangelio, por eso hablamos de personalizarlo. O sea, una característica, conocer sus características, sus funciones, su obra, o sea, mostrarlo, hablarlo, para hablar de la persona de Cristo. Para ello no necesito ninguna organización del hombre, porque ya Dios me dio los elementos, Dios me constituyó templo, morada de su Espíritu. Yo no tengo que ser convencido de hombre, ya yo fui convencido por el Espíritu Santo de Dios, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Entonces, cuando yo vine acá, yo no vine convencido por hombres, yo vine convencido por la gracia divina de mi Señor, por medio de su Santo Espíritu. Amén. A mí no había hombre en la tierra alguno, no había hombre alguno que me pudiera haber convencido. Seguro. No, seguro. Yo amaba la vida que tenía. Y desprenderme de ella, pues para mí, wow. Pero le doy gloria al Señor. En la religión, los seres humanos buscan tratar de acercarse a Él y lo hacen a través de diferentes acciones, pues devocionales, rituales, sacrificios, tradiciones, fiestas paganas, usos, modos, costumbres. Yo viví bastante de eso. Yo, como buen zuliano, yo me iba de aquí de acá de Caracas para Maracaibo a disfrutarme la feria de la China. Bueno, y como yo no iba a disfrutar de la chinita, imagínense. Y cuando no iba a Maracaibo, pues me iba acá al final de la avenida Andrés Bello, al Templo de la Chinita, que ahí hacen una actividad en la mañana, la misa en la mañana, y después en la tarde también, y en la tarde hacen una fiesta, pues, alusiva a él. Ese era yo. También iba a los tambores, y también iba a los chimbangles allá en el sur, y a los chimbangles de San Benito. El Santo Negro, ese que con los tambores, ese también es uno de los patrones allá en el estado sur, de la tierra de mis padres. Entonces allí buscan los hombres la religión, allí buscan los hombres a Dios, allí buscan los hombres esa persona de Jesús, porque ellos hablan de esa persona de Jesús, y ellos tienen a esa persona de Jesús, ellos toman el Evangelio. El problema es todo el barandaje, todo el andamiaje que ponen alrededor de la persona de Jesús. ¿Ves? Todo con lo que ellos asumen que deben complementarlo para que sea efectivo. Entonces, pero no es así. Simple y llanamente ya todo lo hizo Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros lo único que tenemos es que aceptar su obra y vivir por ella. Amén. Pero en el Evangelio Dios se acerca a nosotros. La Biblia dice que Dios se hizo un hombre, es decir, se hizo un cuerpo para venir a reconciliar al hombre con Él. Y nosotros lo hemos visto en 2 Corintios 5, 16 y 18 en adelante. Pero dice también que vino a buscar lo que se había perdido. Cuando leemos en Juan 1 al 3, como lo hablamos con la cita base, conocemos que el verbo es Dios. Y leemos un poco más adelante el verso 14 y dice que el verbo fue hecho carne, ¿verdad? Es decir, el verbo encarnizado, que es Jesús, que nosotros lo vimos. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, nosotros hablamos de la simiente de la mujer. Nosotros también vemos como Isaías 7:14 nos anuncia la Virgen que daría un hijo.
pero vemos también después en Mateo, capítulo 1, versículo 18, conocemos y sabemos que allí nace Jesús el Cristo, pero en Mateo 16, 16 también conocemos y vemos que allí es confirmado. En fin, lo que estoy hablando es de algo que nosotros ya conocemos y que sabemos que es la persona. Yo lo que trato es de poner de manifiesto la persona de Cristo, que no nos debe impactar ni tomar, que podamos decir que el Evangelio es una persona. El Evangelio es Cristo, es por medio de nosotros. Por eso hablamos de la personalización del Evangelio. Antes el verso 14 dice que el Verbo se hizo carne, es decir, se hizo un hombre, y habitó entre nosotros con gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la religión, la conexión se hace con el cuerpo, con los sentidos, por la conexión se hace a través de ellos. La gente necesita ver para palpar, oír, oler, tocar, todas estas cosas, ¿verdad? Ver algo, conectarse con Dios, eso es misticismo, humanismo, todas estas cosas, evangelio mezclado, todas estas cosas se hacen en la religión, pero eso no es el evangelio. Ellos necesitan ver para poder conectarse con Dios, necesitan tener algo, ¿no? Así lo hace la religión. En el evangelio la conexión es espiritual. Es el Espíritu Santo, que es una relación espiritual. Juan 4:23. Dice la palabra, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre también tales adoradores busca. El 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No hay otra manera. Por eso es que el hombre no se puede acercar a Dios, el hombre natural, porque él es carne, y la única manera que te puedas unir con él es en el espíritu, ¿verdad? Y ustedes dirán: ay, pero ¿y nosotros? Bueno, pero nosotros nacimos de él. La palabra dice que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La vida está en el Hijo. ¿Y cómo dice la palabra? Bueno, no recreo. Dice que los hijos de él nacen. Come Juan 1, 2 y 13. Dice que 1, 12 y 13. ¿Estás en el mismo Juan? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso somos nosotros. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Es decir, no nacen no son carnales, no nacen como nacen todos los seres humanos, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Es un acto divino. Somos hijos de Dios por determinación del Dios absoluto y soberano. Amén. Es un acto divino. Nos recreó en nosotros mismos. Esa es nuestra verdadera identidad. Entonces ya nosotros somos espirituales, por eso lo podemos adorar. Porque Él determinó que nosotros fuéramos sus hijos. ¿Por qué podemos decirlo? Porque estamos aquí, conocemos esta verdad, esta palabra ha sido revelada por nosotros. Nosotros somos recreados, renacidos por la palabra. Primera de Pedro 1:23 dice que somos renacidos por la palabra. Poner de manifiesto que por eso tenemos que saber quiénes somos nosotros. ¿Ven? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Nosotros debemos conocer esto, porque es importante, porque cuando usted hable de la persona de Cristo como el Evangelio, usted debe bíblicamente saber para poderlo soportar. Pero usted lo va a hablar de manera natural, porque este es el punto de ello. Cuando el verso del Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, esto significa adoradores espirituales, hombres que han transicionado mediante el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16, que quien nos espiritualiza, y nos permite unirnos a Dios con el Espíritu. Ya nosotros somos eso. ¿Ves? Entonces, eso es lo que hace el Evangelio, que nos permite tener una identidad espiritual real, palpable. Es decir,
que no es que estamos habitando en haciendo obras de hombre, acciones de hombre. En la religión el aspecto eterno, es decir, lo de afuera, es más importante. Cómo te ves, cómo hablas. En la religión te enseña cómo te debes vestir. Todo lo que tiene que ver con tu aspecto eterno. Jesús dijo que son sepulcros blanqueados. Son como la niebla, aunque por dentro sean un sepulcro blanqueado. Así lo llamaba el Señor. En el Evangelio, lo más importante es el interior del ser humano, sus pensamientos, que guardes tu corazón, que tengas un espíritu quebrantado en su presencia y que tengas una renovación en entendimiento. En el Evangelio no es lo de afuera, sino lo de adentro, el interior. Dios hizo una nueva criatura. Dice la palabra que nosotros ahora somos un espíritu vivificado. Dios nos dio un espíritu nuevo, nos dio un corazón nuevo y puso el Espíritu Santo de Él en cada uno de nosotros. Amén. Eso nos constituye en una nueva criatura, en un nuevo ser. Entonces tenemos que vivir conforme a esto. Yo estoy hablándoles en este día de diferencias y quiero que sepa que nosotros estaríamos compartiendo unas 10, pero estos no son 10. Es infinita las diferencias que hay entre ser religioso y vivir este maravilloso evangelio, vivirlo conforme al orden que Dios nos los ha entregado, sabiendo todos y cada uno de nosotros que el evangelio, lo importante es el interior. Hay un hombre nuevo que tiene el renacido, el espiritual, que es el que tiene que manifestarse. Dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Efesios 2:1. Entonces, nosotros tenemos que vivir conforme a esa nueva vida, a esa nueva criatura, esa nueva vida que Dios nos dio. Mateo 23:15. Este capítulo de Mateo 23, el Señor lo usa todo para fustigar a los religiosos de la época. Ay de ustedes, escribas y fariseos, les decía, hipócritas, les decía el Señor. Pero cuando ustedes lean ese capítulo para que vean que el Señor los confronta y los golpea durísimo, y ellos eran los religiosos, estaban a los fariseos, porque los religiosos de la época eran los fariseos, los saduceos, los jebuseos, eran religiosos de aquel entonces, y el Señor los fustiga grandemente. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, recorres para ir a llevar un mensaje, ir a buscar, ir a enseñarlo, para después hacerlo, para que vivas en condenación. Eso lo hace la religión. Hay una secta que es la que más evangeliza. Hay 2 sectas que evangelizan tremendamente: los testigos de Jehová y la otra, Jesucristo, ¿cómo se llama? La iglesia de Jesucristo, los santos, los últimos días. Esas son también, hablan ellos, los mormones. No, ellos son mormones. Ellos usan el libro, dicen que la Biblia no es suficiente y ellos usan el libro del Mormón. El 27, en ese mismo 23-27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huecos y muertos de toda inmundicia. El Señor Jesús era tremendo. Entonces, le golpeaba con todo, ¿no? En ese capítulo 23 habla perfectamente de ello. En la religión, las personas asumen costumbres pagan promesas corporales. También es una manera de vestir, o una postura, un modo de hablar, etcétera. En el evangelio la gente es libre, no se uniforma, sino que se unifica, es decir, vive en la unidad espiritual. Primera de Corintios 6:17, ya lo explicamos. El evangelio es un modo de manera, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El evangelio no es un modo de hablar, todos tenemos el mismo sentir y hablamos todos una misma cosa. Vamos a ver 1 Corintios 1:10,
que es importante. Siempre el Señor, antes de tener incluso este evangelio, siempre me habló allí. Y es a lo que el Señor nos llamó. Dice, ahí está. ¿Cómo dice? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya disposiciones, sino que estéis perfectamente uno, en una misma mente y en una capacidad. Amén. ¿Qué nos dice el Señor allí? Oye, que hablemos todos una misma cosa. ¿Qué vamos a hablar? Esta palabra, nada más. ¿Ves? Entonces, cuando le ponemos, estamos estamos distorsionando lo que la palabra del Señor, la estamos menospreciando. Por eso es que cuando nosotros en la teología conocemos que la palabra de Dios es inerrante, o sea, no tiene errores. Entonces, este texto no lo podemos corregir, ¿no? Usted esta palabra o la cree toda o la niega toda, pero no le puedes hacer exégesis. Esto sí, esto no. Esto no me parece. Oye, porque imagínate. ¿Me entiendes? Ese tipo de cuestionamientos no te permiten ser edificado en el espíritu, porque esta palabra es espiritual para los espirituales. Entonces, el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, nosotros debemos tener ese conocimiento. Nosotros debemos caminar conforme a esa orden. Entonces, son tantas las diferencias que hay entre lo que es la religión y lo que es el evangelio. Hermanos, son tantos distintos el uno del otro, que aún el objetivo y las metas son diferentes. En la religión, el hombre busca comprar el favor de Dios. Me llamó poderosamente la atención cuando el pastor me decía esto. Entonces él decía, en la religión el hombre busca comprar el favor de Dios con obras, con buen comportamiento, filantropía, cosas, ¿no? Haciendo porque así fue enseñado. ¿Cómo fue enseñado el hombre? Que si te portas bien, alcanzas la salvación, ¿no? O sea, si te portas mal, la pierdes. Pues la iglesia del Señor Jesucristo también la tiene de esta manera en este tiempo. Entonces no acepta, por ejemplo, nosotros hablamos de 5 seguridades de que nadie nos quita nuestra salvación. Yo también creo eso. Yo pienso que Dios no da, siempre he creído que Dios no da y quita. Dios da de una manera eterna, Dios sana eternamente, Dios obra eternamente. Cuando todo lo que hace Dios lo hace bueno y de una vez para siempre. No necesita arreglos. Entonces, hay personas, no, que yo recibí una sanidad, pero me estoy sintiendo mal otra vez. Mire, hermano, si Dios lo sanó a usted no puede volverse a sentir quebrantado bien. Entonces no diga que Dios lo sanó. ¿Es así o no? Porque que Dios es ese que me sanó ahorita y ya más tarde sí. Entonces el evangelio, aquí el hombre busca con esas acciones, con sus actos, porque así lo han enseñado, que tienes que hacer obras, que tienes que hacer cosas para que te puedas verdaderamente sentir salvo. Pues nosotros no hacemos obras para ser salvos. Nosotros hacemos obras porque somos salvos. ¿Ven? Y eso es lo que mostramos, es esa gratitud, esa gracia de Dios que está en nosotros, que nos permite actuar con bondad para con las almas, que fue derribado, quitado, separado el viejo hombre. ¿Ven? Que ya no vivo yo, como decía Pablo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, como Cristo está vivo, Cristo y yo uno somos, pues de la misma manera que Él obró, de la misma manera que Él actuó, pues yo sigo también haciendo lo mismo que Él. ¿Ven? En el Evangelio el hombre vive agradecido por lo que recibió. Entiende que es un favor inmerecido y que vive en acción de gracia, como dice Efesios 2:5. Esto consiste en el favor no merecido de Dios, por medio del cual el hombre vive agradecido eternamente de Dios. ¿Ah? No, hombre, yo agradezco lo único que nos demora.
Dice, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, el favor inmerecido de Dios es por esta salvación tan grande que Él nos dio. En la religión los seres humanos buscan parecerse a Dios. En el Evangelio los seres humanos reconocen que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, yo no tengo que buscar parecerme, yo tengo que buscar parecerme es restaurar la imagen. Eso sí lo debo hacer todos los días. ¿Por qué? Porque yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ve? Entonces yo debo mostrar esa imagen, esa gracia, ese amor por las almas, predicar el Evangelio. Y donde quiera que esté, saber que soy un testigo, que donde quiera que vaya sea lleno de la gracia del Señor, anhelando ser testigo para todas y cada una de las personas. Entonces, en la religión los hombres confiesan sus faltas, fallas, pecados a otros hombres, esperando ver cuál será el castigo, la penitencia que dichos hombres le van a poner para ser perdonados o redimidos por esa falta o fallas, pecados que hayan cometido. Pero no te libra de seguir siendo pecador. ¿Sí? Te manda, por ejemplo, y es lamentable decirlo, pero es así, la Iglesia Católica te manda 4 Padres Nuestros y 5 Ave María. ¿Me entiendes? Pero las almas siguen estando condenadas. Porque el único que perdona el pecado verdaderamente es Jesús, el Cristo. Gracias. Qué bueno. Gloria a Dios. En el Evangelio nosotros fuimos convencidos de un estado espiritual de pecado. Le pedimos perdón a Dios y nosotros al pedirle perdón a Dios fuimos perdonados eternamente por Él. Romanos 8:2 nos lo dice. Dice que ya me libró, que había una ley que me condenaba. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, había una ley que me condenaba, pero Dios hizo otra ley que se manifestó y que se cumplió por la obra de Jesús el Cristo. Esa ley que se cumplió me ha librado de que ya yo tenga que ir a morir e ir al infierno. Jesús pagó por mí. Entonces ya yo fui exonerado de toda culpa. Ha sido un hecho tangible y visible que Dios estableció por la ley de la muerte y el pecado. Estableció la ley del espíritu de vida. Ya fuimos libres, ya fuimos perdonados, ya no tenemos que pagar penitencias, ya no tenemos que hacer rituales, ni ritos, ni sacrificios para alcanzar el favor de Dios. Quien así enseña que tiene que estar haciendo eso, todavía no está claro en él lo de su salvación. Y eso es terrible. Yo lo digo y sé que estoy hablando a las redes y habrá quienes tal vez no les gustará esta manera. Pero cuando el Señor hizo el sacrificio, cuando Jesús hizo el sacrificio en la cruz, lo hizo una vez y para siempre. No puede ser que yo tenga que hacer, antes no me podía salvar, pero ahora yo tengo que hacer cosas para poder preservar la salvación. Entonces no tengo una salvación eterna. Y la palabra dice que Él me dio salvación y vida eterna. ¿Ves? ¿Ah? Sí. Juan 5:24, pero también Juan 5:24. De cierto digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Amén. El que tiene al Hijo, en primera de Juan 5, también 13, también dice estas cosas escritas para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, ese es el asunto, que el Evangelio bíblico nos da la bendición maravillosa de poder tener la base bíblica
para poder sostener todo lo que nosotros realmente somos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, si yo he creído en el nombre del Hijo de Dios, al aceptarlo, yo recibí vida eterna. Es más, dice en ese mismo, pon el 1 de ese 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, si fuiste nacido de Dios, si tienes un nuevo nacimiento y naciste de Dios, mi pregunta es, ¿cómo es que vas a perder la salvación? Si tú eres hijo de Dios, si ya tú en Dios no tienes una nueva génesis, tienes una nueva simiente. Primera de Juan, vamos a lo de la simiente, vamos a ver la primera de Juan capítulo 3, versículo 9. También nos dice a nosotros, esta palabra nos dice que tenemos una nueva simiente. Entonces, como ya nosotros no tenemos raíz de simiente del mal, simiente de pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, anteriormente nosotros pecábamos porque teníamos una simiente de pecado, pero la obra de Jesús el Cristo nos ha librado de esa simiente. Nosotros tenemos una simiente de justicia. Por lo tanto, de esa simiente deben manar todas y cada una de nuestras acciones. Oye, pastor, pero ¿por qué se siguen haciendo cosas? ¿Y por qué está? Porque tienen la vieja persona, está grabado todavía de lo que conocías, de lo que hacían anteriormente. Pero no porque Dios no haya hecho su obra. Entonces, ¿cómo vas a decir tú que puedes perder la salvación? No, si anteriormente no, lo que tienes que tener la seguridad de tenerla primeramente. Porque nadie puede perder lo que no tiene. ¿Cómo vas a perder lo que no tienes? Lo que tienes que tener la certeza, la convicción de que tienes la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso nadie te la puede quitar. ¿Amén? Entonces ya fuimos perdonados, ya tenemos que ver, nosotros tenemos salvación y vida eterna. No hay rito alguno que hacer por ello. En la religión, las personas las enseñan a amar su vida y a cuidarla, sin darse cuenta que la están perdiendo, porque escrito está, primera en Juan 12:25, porque en el Evangelio se nos enseña a aborrecer la vida terrenal para poderla guardar. Jesús dijo, ¿cómo dice? El que ama, Juan 12:25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida la salvará para vida eterna. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Maravilloso, ¿no? La religión siempre nos recuerda los pecados, inclusive cuando cuando vamos a compartir la Santa Cena, la Cena del Señor, te mandan a recordar los pecados, te mandan a arrepentirte, que hayas cometido. Incluso hay quienes no le dejan tomar la cena del Señor porque los consideran que son inmundos. Esa es una situación del creyente y él debe de saber verdaderamente la condición que él tiene. O sea, no es que eres un pecador, pero si estás cometiendo cosas y estás haciendo cosas, tú lo que tienes es que verdaderamente Dios perdonó tu pecado. La simiente del pecado por el que estabas condenado, ya Dios lo perdonó. Y también perdonó los pecados consecuentes. Pero tienes que por lo menos ser sensato que Dios te llamó también a ser santo porque Él es santo. Entonces debemos tener una vida de santidad. Debemos tener una vida de gracia, de justicia. Entonces, eso sí estamos llamados a hacer. Mantener una actitud coherente con la simiente de gracia que nosotros ahora tenemos. Y eso es una verdad divina, una verdad tangible, manifiesta en todos y cada uno de nosotros. Entonces, no estamos de acuerdo con eso de que te constituyan consecuentemente en pecador, que te estén acusando constantemente. No, yo no te dije eso, pero en el Evangelio Dios perdonó todos tus pecados para siempre y los echó al fondo del mar, y dice la palabra, para nunca más acordarse de ellos. Hebreos 10:12 al 14, dice que el sacrificio de Jesús el Cristo fue suficiente por el pecado. Ya no hay que hacer más sacrificios por el pecado.
El sacrificio de Jesús, el Cristo en la cruz, fue lo suficientemente absoluto para desarraigar la simiente de pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, dice el 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado en sus pies, el 14, no lo sé ya. Una vez y para siempre, presentándose a sí mismo como la ofrenda de gracia. Dice que Él volverá a tener misericordia. Dice Miqueas 7:19, dice Miqueas, Miqueas. Sí, pero dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará al fondo del mar todos nuestros pecados. También Isaías 43:25 también lo dice, pero vamos a dejarlo. En cambio, la religión todos los días te recuerda el pecado. Dios no quiere que vivas recordando lo que hiciste. Dios quiere que vivas en agradecimiento por lo que Él ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Amén. Es una obra perfecta. Dios quiere que vivas conforme a ello, no que vivas condenado, sintiéndote mal. Dios no quiere que tú vivas, Dios quiere que tú vivas libre. La Biblia dice que al que el Hijo libertare sería verdaderamente libre. Juan 8:36. Esto es acción de gracia. Eso es acción de gracia. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Sería verdaderamente libre. Dice que esto es la verdadera acción de gracia con la que Cristo quiere que viva siendo libre por todo lo que Él hizo, que hace y hará. En Cristo estamos completos, dice la palabra, que somos su especial tesoro. Pero no vamos a buscar la cita. Mediante el Evangelio, Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados, debemos vivir en la libertad con que ya Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1 nos lo dice. Debemos vivir en la libertad con que ya Cristo nos hizo libres y no estar sujetos nuevamente a yugos de esclavitud. Quiero que sepan, la religión es yugo de esclavitud. Te obligan a vivir en un ordenamiento establecido por todos y cada uno de ellos. La religión te ve como criatura. En el Evangelio Dios nos ve como hijos. El Evangelio nos hace hijos de Dios, como lo vimos ahorita en Juan 1, 2 y 13. Esto es por gracia, por su pura voluntad. Dios nos hizo sus hijos, como lo hizo. Efesios 2:1 dice algo. Efesios 2:1 dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, ¿cuándo fue eso? Bueno, cuando quedamos condenados eternamente, como está toda la humanidad actualmente. La humanidad entera está separada de Dios, nace con el pecado original y están condenados eternamente bajo la potestad del príncipe del aire, bajo la potestad de Satanás, Juan 8:44, que es el que manda, el que gobierna en el mundo. El príncipe de este mundo lo llamó el mismo Jesús, ¿no? Entonces, él tiene la potestad allí. En otras palabras, yo estaba muerto, condenado eternamente, pero Él vino, pagó por mí, ocupó mi lugar en la cruz y me resucitó. Pudiéramos decirlo de esta manera. Y me dio una posición eterna en Él. ¿Cuál es esta posición eterna? Soy hijo de Dios. Esta es una posición eterna. Soy hijo de Dios. Una posición adquirida. O sea, por medio de la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, soy hijo de Dios y para confirmarlo, dice la palabra, dice que me hizo hijo de Dios
coheredero de su reino santo e inexorable con Cristo. Coheredero con Cristo. Por si alguno tenía dudas de que somos hijos. Dice que somos coherederos. Vamos a ver los Romanos 8:17, creo. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Gloria al Señor. Entonces, como también, claramente también Efesios, vamos a ver Efesios capítulo 2, 5 al 9, del 5 al 9. Vamos a ver allí. No. Nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los hijos de Dios las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se enseñe. Amén. Bueno, y pudiéramos pasar toda la tarde hablando de las absolutas y diferentes entre la religión y el evangelio. Pero para conocer un poco más esto, lo vamos a hacer para conocer un poco más, lo hacemos en el contenido. Lo primero que debemos saber, voy a tomarme 5 minutos más. Lo primero que debemos saber, como hoy hemos podido poner de manifiesto, es que la religión y el evangelio pareciera que son lo mismo, pero no lo son. No son iguales, ni tampoco tienen el mismo contenido, como hoy hemos podido quedar demostrado. Son dos cosas totalmente diferentes. No estoy diciendo que las religiones no tengan a Jesús el Cristo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo complementan, que lo distorsionan, que no lo viven conforme a como Dios lo estableció, que lo mezclan y le ponen argumentos, le ponen modos, le ponen formas, de modo tal que distorsiona verdaderamente el poder, la fuerza que tiene el evangelio en sí mismo. Amén. Entonces, no es que ellos no hablan de Cristo, no, claro que hablan de Cristo, pero una cosa es que hablan de Cristo y otra cosa es que sea solo Cristo. Amén. Entonces, para nosotros lo fundamental es establecer con amplitud el conocimiento bíblico, que el evangelio no es una religión, el evangelio es una persona, la persona de Jesús el Cristo. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice, ¿por qué nosotros hablamos de Jesús el Cristo? Dice que vino el Espíritu Santo, ellos llenos, hubo la manifestación cuando el Espíritu Santo vuelve a la tierra, se derrama el poder del Espíritu Santo y toca a Pedro y a todos los que allí estaban, y entonces Pedro se levantó en el poder de Dios y acusó a los judíos que habían matado al Señor y les dijo todo lo que tenía que decirle. Y en el 2:36 dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le hizo Señor y Cristo. ¿Por qué decimos Jesús el Cristo? Porque un Señor es el amo de todo. Y el Cristo es el Mesías, el Salvador. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener este conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un evangelio bíblico y debemos entender qué significa que Él sea el Señor de todo. El Señor es como en los tiempos, estamos hablando de esclavitud. Nosotros éramos esclavos. ¿Verdad? ¿Esclavo de qué? Del pecado. Pero Él me compró, me pagó por su sangre. Y después que me pagó, después que me compró, me liberó, me redimió. Agarró el título que daban de los esclavos. Usted compraba un esclavo y este era su título. Pues Él agarró el título y me lo endosó. Y me hizo propietario. Tome, usted es libre. Eso fue lo que el Señor hizo por mí. Pero también por todos y cada uno de nosotros. Esa es la obra de la redención. Entonces,
Eso debemos conocer. Entonces, ese Señor es el amo. Ahí alude al amo de todo, al amo, al Señor, al que tú no le podías objetar nada, ¿verdad? Al que tenía tu voluntad, porque los esclavos no tenían voluntad, los esclavos no tenían eh, ni voz ni voto, pues no podían nada, ok. Pero Dios lo hizo y también le dijo y les dijo Señor y Cristo. Después de esto, ellos, bueno, ¿ahora qué haremos? Dijeron, ¿ahora qué haremos? Ya lo matamos. Ellos, bueno, arrepiéntense y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, esto es importante que nosotros le conozcamos. La persona de Cristo, como vamos a tratar de mostrarlo ahora mismo en los siguientes 3 puntos. Primero, la persona de Jesús es Cristo. Debemos saber quién es Él, también conocer sus características, su obra, y para ello vamos a tomar como base la cita base que es Juan 1 del 1 al 3. En ella pudimos ver que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es importante que nosotros sepamos. En el principio era el verbo, la palabra. Verbo es la palabra. ¿Cuál era la palabra? El Hijo de Dios. Pero ese Hijo de Dios era Dios, porque Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces era Dios, ¿no? Y dice, y el verbo era Dios, dice. Entonces, y en el 14 dice que el verbo se hizo carne. Esa es la persona de Jesús. El verbo encarnado. O sea, el verbo encarnado, el Jesús físico, el que nació de María, el que estuvo en la tierra, el que hoy el que los ángeles anunciaron la buena nueva, que había nacido un Salvador, ¿no? Que había nacido un Salvador. En Lucas capítulo 2, versículos 8 y 10. Dice que el ángel vino y le dio hoy, os doy buenas de gozo, que hoy en la ciudad de Belén nos ha nacido un Salvador, ¿no? Entonces, en este tiempo es el mejor de los tiempos para nosotros, para hablar de esa gracia maravillosa, para hablar de esa salvación, para hablar de ese Salvador. Entonces, ese verbo encarnado en principio, ese que nació, ese era Dios, pero ese es el verbo encarnado. Esa es la persona de Jesús. Por él es que tenemos el Evangelio. No hay necesidad de mezclarlo. Esa persona de Jesús es la que nosotros debemos glorificar. Entonces, el primer punto es el primer punto es la persona de Jesús el Cristo. ¿Verdad? A esta persona nosotros debemos ahora reconocer quién es, cómo fue que se encarnó, cómo es que es una persona. Es una persona porque se encarnó y él estuvo aquí en la tierra, hizo la obra para la que fue enviado. Primeramente podemos decir que Él es Dios absoluto y soberano. Posteriormente en el 14 vemos que el verbo encarnado, Cristo, es decir, la persona de Jesús el Cristo que se hizo carne. La segunda pregunta, el segundo punto es la obra consumada por la persona de Jesús el Cristo. ¿Cuál es esa obra consumada? La salvación, esa obra que consumado es. Esa salvación, la Génesis 3:15, Mateo 7, Isaías 7:14, Mateo 1:18 al 23, Mateo 16:16, Juan 19:30. Esto lo conocemos, esto todos los días nosotros, para gloria de nuestro Señor, nos lo ha permitido conocer. También podemos hablar de la persona de Jesús en Romanos 5:12. Vamos a compartir todos los versículos para... me falta un solo punto. Romanos 5:12 dice, préstenle atención por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pregunto, ¿por quién entró el pecado? Y dice la palabra que por un hombre. Ajá, un hombre. Ok, vamos a ir ahora allí mismo. Cuando usted su Biblia siga leyendo hasta llegar al 19 cuando esté en su casa. Pero yo voy a ir ahora al 18 y 19, ahí mismo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la
la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Amén. Por un hombre todos fueron condenados, por un hombre todos somos salvos. Amén. Entonces podemos hablar de la persona. Bíblicamente sabemos que el Evangelio es la persona de Jesús el Cristo. Solo Cristo. Amén. La persona de Jesús el Cristo quien restableció, este es el tercer punto, la persona de Jesús el Cristo, quien restableció el reino de Dios en la tierra conforme a su palabra, el ungido para los tres oficios, es decir, como el verdadero profeta, quien, Juan 14:6, quien con su obra consumada nos abrió el camino para que pudiéramos volvernos a Dios el Padre, al reino maravilloso de Dios. El verdadero sacerdote, Romanos 8:2, se presentó a sí mismo como la ofrenda perfecta por medio del cual se presentó a sí mismo como la ofrenda perfecta, que una vez que él entró, fue consumado el pecado, o sea, fuimos libres una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios por el pecado. ¿Okay? Ese es el sacerdote. Y el verdadero rey, quien deshizo las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Amén. La conclusión, de manera que el Evangelio es solo la persona de Jesucristo. Esta es la conclusión de hoy. De manera que en el Evangelio, ese que estamos llamados a personalizar, solo el Evangelio es solo la persona de Cristo. Que como nosotros conocemos acá, es solo Cristo, solo Reino, solo Espíritu Santo. Y este contenido nos permitirá a todos y cada uno de nosotros hacer o tener nuestra conclusión de vida en Cristo. Saber que Cristo es lo primero, lo único y lo necesario. Amén. Y que cuando yo vivo dentro de esta conclusión, pues toma lugar en mí la personalización del Evangelio. Cuando yo entiendo la persona de Cristo, cuando yo tengo mi conclusión de vida en Cristo, sabiendo y conociendo que en Cristo estamos completos, como dice Colosenses capítulo 2, 8 al 10, específicamente el 10 dice que en Cristo nosotros estamos completos. No nos falta nada. Él es Dios absoluto y nosotros estamos completos en Él. ¿Por qué estamos completos en Él? Porque su obra en nosotros fue perfecta. Entonces nosotros lo único que tenemos que tener es la conclusión del solo Cristo. Solo Reino, solo Espíritu Santo. Eso significa el reino de Dios, el cual vivimos por medio del Evangelio, la oración y el evangelismo. Amén. Pero nosotros ya sabemos que el Evangelio es la persona de Cristo. No es un estamento creado por hombres, sino es la manera como Dios lo determinó. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Gracias por su paciencia de estos últimos minutos.